Cuando estuve en la escuela fui burla de todos mis compañeros, y ahora que soy exitosa me vengaré de cada uno. Cuando cerro los ojos y dejo que mi mente viaje al pasado, el primer recuerdo que emerge no es dulce ni nostálgico. Es un recuerdo cargado de vergüenza y soledad, envuelto en el eco de risas crueles y susurros que nunca pareció apagarse. Mi época en el colegio fue un infierno en el que cada día sentía que caminaba sobre vidrios rotos. No porque fuera débil, sino porque parecía que mi sola existencia era una invitación para la crueldad. Crecí en un hogar humilde, el tipo de lugar donde cada logro, por pequeño que fuera, se celebraba como una victoria. Mis padres siempre me enseñaron a valorar el esfuerzo, a soñar en grande, aunque mi realidad dijera lo contrario. Pero en el colegio, esas enseñanzas no servían de nada. Allí, lo que importaba era la apariencia, el dinero y las conexiones, tres cosas que yo no tenía. Mi ropa, siempre pulcra pero sencilla, era motivo de burla. Mi torpeza al intentar encajar en sobreconversaciones, viajes lujosos y objetos de moda me convertía en el blanco perfecto. Los apodos comenzaron como algo aparentemente inofensivo. Al principio, solo eran bromas que los demás se encontraban divertidos. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en días que perforaban mi autoestima. En los pasillos, sentí como las miradas se clavaban en mí, acompañadas de risitas ahogadas, y comentarios que nunca eran lo suficientemente silenciosos para no escuchar. La ratita, me llamaban, una referencia burlona a mi aspecto menudo y mis nervios constantes. Cada vez que alguien me lo decía, sentía como mi mundo se encogía un poco más. Sin embargo, lo que más dolía no eran las palabras, sino los actos. Recuerdo el día en que llegué a mi pupitre y encontré mi mochila abierta, mis cuadernos destrozados y mis lápices rotos en el suelo. O cuando en la clase de gimnasia, alguien escondió mis zapatillas, obligándome a caminar descalza frente a todos. La vergüenza era constante, como una sombra que nunca me abandonaba. Incluso los profesores, aunque no participaban, parecían mirar hacia otro lado, como si mi sufrimiento fuera invisible. Pero lo peor era la traición de quienes consideraban amigos. Había una chica, Valeria, a quien yo confié mis miedos y mis sueños. Pensé que era diferente, que podía ser mi aliada en medio de tanta hostilidad. Pero un día descubrí que era ella quien compartía mis secretos con los demás, convirtiéndolos en motivo de burla. Esa traición fue la gota que derramó el vaso, el momento en que decidió que no podía confiar en nadie más. Los años transcurrieron lentamente, cada día cargado de una mezcla de miedo y desesperación. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, en desaparecer. Pero algo dentro de mí, una chispa que se negaba a extinguirse, me decía que debía resistir. Soñaba con el día en que pudiera dejar todo eso atrás, en que pudiera demostrarle al mundo, ya ellos, que yo valía mucho más de lo que sus palabras y actos decían. Cuando finalmente terminé el colegio, juré que nunca volvería a mirar atrás. Me prometí a mí misma que construiría una vida que me permitiría dejar ese dolor en el pasado. Pero el pasado tiene una forma curiosa de seguirnos, de recordarnos constantemente lo que fuimos y lo que vivimos. A pesar de mis esfuerzos, los recuerdos seguían acechándome, recordándome quienes me habían hecho daño y cómo habían moldeado mi vida. Ahora, mientras miro por la ventana de mi oficina en el piso más alto de un rascacielos, me doy cuenta de que ha cumplido esa promesa. Soy la directora de una de las empresas más exitosas del país, una mujer que ha construido su propio imperio desde cero. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que hay una parte de mí que todavía lleva las cicatrices de aquellos días oscuros. Y es esa parte la que me impulsa a buscar justicia, a enfrentar a quienes alguna vez me hicieron sentir insignificante. La oportunidad llegó de una manera inesperada, casi como si el destino estuviera conspirando a mi favor. Uno por uno, los nombres y rostros del pasado comenzaron a reaparecer en mi vida. Algunos como empleados potenciales, otros como socios o colaboradores. Fue entonces cuando supe que no podía ignorar lo que el destino había puesto frente a mí. Esta era mi oportunidad de cerrar ese capítulo de mi vida, de tomar el control y demostrar que, aunque alguna vez fui su víctima, ahora era yo quien tenía el poder. El día que Valeria apareció en la recepción de mi empresa fue como un golpe inesperado al corazón. Apenas escuché su nombre en la voz de mi secretaria, un torrente de recuerdos inundó mi mente. Sus sonrisas falsas, sus cuchicheos a mis espaldas, la forma en que disfrutaba de mi sufrimiento mientras fingía ser mi amiga. Respiré hondo, ajusté mi postura y la mandé pasar. Quería verla cara a cara, medir su reacción al encontrarse conmigo. La ratita, que alguna vez menospreció, cuando entré en mi oficina, no me reconoció de inmediato. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de asombro y nerviosismo. Era evidente que no estaba acostumbrado a lugares como este. Entonces nuestras miradas se cruzaron, y su rostro se transformó. Primero vino la confusión, luego la incredulidad, y finalmente una sombra de vergüenza. Pero lo que más llamó mi atención fue su intento de recuperar la compostura, de fingir que todo estaba bien. Valeria,
un placer verte después de tantos años, dije, esforzándome por mantener mi tono profesional. Ella balbuceó algo sobre lo sorprendida que estaba de verme, de lo lejos que había llegado. Me contó que estaba buscando trabajo, que había pasado por momentos difíciles. En su voz había un temblor que delataba más de lo que sus palabras decían. Su seguridad de antaño había desaparecido, ahora estaba frente a mí, vulnerable y necesitada. La escuché con atención, cada palabra alimentando una mezcla de emociones dentro de mí. Parte de mí quería ayudarla, demostrar que yo era mejor que ella y que no guardaba rencor. Pero otra parte, la que recordaba con claridad los días de humillación y dolor, deseaba hacerle sentir aunque sea una fracción de lo que yo había vivido. No podía tomar una decisión en ese momento, así que le pedí que dejara su currículum y le prometí que lo revisaría. Esa noche no pude dormir. Pensé en todas las veces que deseaba una oportunidad como esta, en cómo había soñado con enfrentar a quienes me hicieron daño y hacerlos pagar. Pero también pensé en el tipo de persona que quería ser, en los valores que me habían llevado hasta donde estaba. La línea entre la justicia y la venganza se volvió cada vez más borrosa. Días después, la vida decidió complicarse aún más. Durante una reunión con posibles inversores, me encontré con Diego, otro rostro del pasado. Había sido uno de los líderes de las burlas en el colegio, siempre dispuesto a señalar mis defectos y convertirlos en el centro de atención. Ahora estaba sentado frente a mí, presentándose como si nunca nos hubiéramos conocido. Mi primer impulso fue confrontarlo, recordarle quién era yo y lo que había hecho. Pero decidí esperar, observar cómo se desenvolvía la situación. Diego me trató con respeto y admiración, alabando mis logros y mi éxito. Me ofrecí una propuesta de negocio interesante, algo que podría beneficiar a mi empresa. Sin embargo, cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía trabajar con alguien que había contribuido a mi sufrimiento? ¿Podía confiar en él, o solo estaba actuando por interés? Con el tiempo, comencé a notar un patrón. Los rostros del pasado seguían apareciendo, como si el universo estuviera alineándose para darme una oportunidad única. Algunos buscaban trabajo, otros querían colaborar conmigo, y algunos simplemente querían reconectarse, quizás en busca de redención. Cada encuentro despertaba emociones que creía haber superado, recordándome que mi éxito no había borrado por completo el dolor de mi infancia. Valeria me enviaba correos regularmente, agradeciéndome por considerarla para el puesto y compartir detalles de su vida actual. Diego seguía insistiendo en su propuesta, organizando reuniones y enviándome información detallada. Y yo, en medio de todo, me encontré atrapada entre el deseo de seguir adelante y la necesidad de enfrentar mi pasado. Finalmente, decidió que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Era el momento de tomar el control, de usar mi posición para enfrentar a quienes alguna vez me hicieron sentir pequeña. No se trataba de venganza, al menos no completamente. Se trataba de justicia, de cerrar un capítulo que había dejado demasiadas cicatrices. Organicé una reunión especial, invitando a todos los que habían aparecido en mi vida recientemente. Les creí que era un evento de networking, una oportunidad para establecer contactos y explorar colaboraciones. Pero en realidad, era mi oportunidad de confrontarlos, de decirles lo que nunca pude decir en el pasado. Mi corazón latía con fuerza mientras los preparativos avanzaban, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. El día de la reunión llegó, y con él una mezcla de nervios y determinación que no podía ignorar. Mi oficina se había transformado en un elegante salón de eventos, con mesas perfectamente decoradas y un ambiente que destilaba profesionalismo. Pero detrás de la fachada de cordialidad, yo estaba lista para enfrentar al grupo de personas que habían sido mi pesadilla años atrás. A medida que llegaban, cada rostro familiar despertaba recuerdos que parecían haber estado dormidos. Valeria llegó primero, con un vestido modesto y una sonrisa tensa, claramente incómoda. Diego apareció poco después, hablando con un carisma estudiado que parecía diseñado para impresionar. A ellos se unieron otros rostros del pasado, antiguos compañeros de clase que en su momento me habían ignorado, burlado o, en el mejor de los casos, tolerado. Ahora todos estaban aquí, desconociendo por completo el verdadero motivo de la reunión. Cuando todos estuvieron presentes, tomé el centro del salón. Respiré hondo y comencé a hablar, con un tono sereno que ocultaba la tormenta interna que llevaba años acumulando. Les agradecí por venir, y luego, como quien desenrolla una película, les conté mi historia. No les di nombres ni los acusé directamente, pero cada palabra fue como un espejo que reflejaba su papel en mi pasado. Describí los días en que me sentía invisible, las noches en las que lloraba en silencio y los momentos en los que deseaba ser cualquier persona menos yo. Hablé del esfuerzo titánico que había hecho para salir adelante, del dolor que me había impulsado a trabajar más duro que nadie, y del éxito que, paradójicamente,
Nunca había sentido como suficiente hasta ese momento. A medida que hablaba, vi cómo cambiaban las expresiones en sus rostros. Algunos bajaban la mirada, incapaces de sostener. Otros se removían en sus asientos, incómodos. Valeria tenía los ojos llenos de lágrimas, y Diego parecía confundido, como si recién estuviera conectando las piezas del rompecabezas. Cuando terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio cargado de emociones, de remordimientos, de realidades que habían sido ignoradas durante demasiado tiempo. Miré a cada uno de ellos, dejando que mis palabras resonaran en el espacio antes de continuar. No estoy aquí para pedir disculpas ni para recibirlas. Estoy aquí para cerrar un capítulo, para liberar las cadenas que ustedes, consciente o inconscientemente, pusieron en mí. Hoy, yo soy dueña de mi vida, y ustedes ya no tienen poder sobre ella. Con eso, me retiraré al fondo de la sala, dejando que el peso de mis palabras hiciera efecto. Algunas personas se acercaron a mí después, intentaron disculparse o justificar sus acciones. Otros simplemente se marcharon en silencio, incapaces de enfrentar lo que acababan de escuchar. Pero el impacto estaba hecho. No necesito más. En los días siguientes, sucedió algo curioso. Valeria, que había sido una sombra de la persona que recordaba, me envió una carta manuscrita. En ella, me contaba cómo su vida había tomado giros inesperados y cómo había llegado a entender que el dolor que me provocó era un reflejo de sus propias inseguridades. No buscaba mi perdón, decía, pero quería que supiera que mi éxito la había inspirado a ser una mejor persona. Por otro lado, Diego canceló su propuesta de negocio y dejó de intentar contactarme. Tal vez no podía soportar la idea de trabajar conmigo después de lo que escuchaba, o tal vez simplemente no quería enfrentar su culpa. Cualquiera que fuera la razón, yo me sentí liberado. No necesitaba su colaboración ni su aprobación. Con el tiempo, aprendí que mi verdadera victoria no estaba en su arrepentimiento, ni siquiera en sus disculpas. Estaba en el hecho de que finalmente podía mirar atrás sin sentir dolor, en que había encontrado mi fuerza a pesar de ellos. Mi vida no dependía de sus acciones ni de sus palabras. Era mía, y siempre lo sería. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, entendí que mi éxito no era solo profesional. Era emocional, era personal. Era el hecho de que, a pesar de todo lo que habían intentado arrebatarme, yo había salido adelante. Y ahora, más que nunca, estaba lista para vivir plenamente, sin cadenas del pasado que me ataran.